Hola, buen día. Bueno, yo les voy a presentar mi proyecto modular. Mi nombre es Isaac, Salvador Isaac González. Soy del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, CUSEI, UDG. Y bueno, este es mi proyecto modular. Eh, el tema es formulación, desarrollo y escalamiento de productos farmacéuticos. Ok, entonces, pues bueno, la modalidad de mi proyecto modular es por informe de competencias profesionales, lo que quiere decir que pues mi evidencia de mis prácticas profesionales viene incluida aquí. Ok, entonces bueno, les voy a platicar más o menos a manera de introducción que en mi estancia como practicante en ultralaboratorios, fue en el área de desarrollo de formulaciones. Fue ahí donde aprendí y apliqué mucho de lo que me llama más la atención en el área farmacéutica y lo que considero que exige mayor creatividad por parte del químico en el giro. El laboratorio farmacéutico ya mencionado cuenta con una planta piloto que ofrece una área pequeña para cada operación unitaria en la cual se hacen las pruebas piloto de las formulaciones en las cuales se está trabajando para posteriormente escalarlas. Con la ayuda del área de tecnología farmacéutica o escalamiento. Y bien, a producción, bueno, esto es como pasar los proyectos pequeños a grandes, en los equipos grandes que trabajan pues con otros parámetros a mayor escala. Em, y bien, al hacerme consciente de cómo se trabaja en equipo y en conjunto con otras áreas de químicos en el mismo laboratorio farmacéutico, como ya sea desarrollo analítico, microbiología, documentación, regulación sanitaria, estabilidades, producción, control de calidad, entre otras muchas, pues me hizo darme cuenta de la importancia de tener una buena comunicación y además un panorama amplio de cómo se maneja una empresa a mayor escala. El estar en el área de formulaciones me hizo enamorarme del ramo farmacéutico y en general de la carrera, al ver el esfuerzo colectivo que se puede lograr para llevar salud y mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra sociedad, que para mí es el primer y más importante objetivo de la aplicación de nuestro conocimiento en la sociedad. En este proyecto modular hablaré sobre todas las actividades involucradas a la hora de llevar a cabo la fabricación de un medicamento genérico in- intercambiable desde el proceso raíz, que para mí es la formulación. Y bueno, la justificación o a manera de justificación es que, bueno, la razón por la cual acepté hacer mis prácticas profesionales en este laboratorio farmacéutico es que ya tenía experiencia en formulaciones, porque al salir de mi carrera técnica, soy químico técnico industrial, egresado de la Escuela Politécnica de Guadalajara, pues bueno, hice mis prácticas en Iferpal MD, otro laboratorio farmacéutico, por lo cual quedé impresionado por todas las actividades que se llevan a cabo y además de la limpieza, la creatividad que exigía el puesto, al tener que hacer experimentaciones y llevar a cabo las acciones con ayuda de sentido común, el conocimiento, la experiencia, creatividad y además conjuntar todos los conocimientos técnicos que siempre nos exigen las buenas prácticas de laboratorio. Además de este contexto, yo siempre veía ese laboratorio de camino a casa, es decir, Ultra, y me llamaban mucho la atención, además de que sabía que era bien conocido, al menos en el estado de Jalisco, los medicamentos de Ultra Laboratorios, por lo cual era casi un sueño para mí entrar a trabajar ahí y al terminar la carrera. Eh, al, al enterarme yo de que estaban solicitando practicantes en el área de formulaciones, no lo pensé y me metí simplemente por ya tener experiencia en el ramo. Además, pues yo también quería conjuntar mis conocimientos de la escuela con lo que estaría aplicando en la industria, obviamente. Y bueno, para mí fue una experiencia, una gran experiencia, además de un gran reto,
estar al lado de compañeros con mucha experiencia y otros que junto a mí también competían por un puesto, al menos. Aunque ellos ya estuvieran por salir de la carrera. Realmente fue un choque entre la experiencia que yo tenía y los conocimientos generales y técnicos que yo poseía, pero también la inseguridad de no saber todas las cosas que los químicos ya casi recién egresados o graduados tenían ante mí, que apenas pues yo iba en tercer semestre, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto hizo que me encariñara aún más con el área y reafirmara mi convicción de querer ir más a fondo en el área farmacéutica y fabricación de medicamentos. Porque bueno, pues soy una persona a la que le gustan los retos. Y dicho esto, la razón por la cual quiero plasmar esto en el proyecto modular es llevar mi experiencia a otros compañeros para que puedan tener un panorama de lo que se puede lograr y hacia dónde se puede ir y de alguna forma mi experiencia sirva de aprendizaje pues para otros compañeros. Y bueno, el objetivo general del reporte em, es demostrar y ejemplificar el papel que desempeña el químico farmacéutico biólogo en el área de formulaciones en un laboratorio farmacéutico. Quiero relatar mi experiencia y la observada en otros compañeros, así como mi experiencia en operaciones unitarias para construir una idea más clara de las aplicaciones de nuestro conocimiento a la hora de fabricar medicamentos en pequeña y en gran escala. Y bueno, eh, el desarrollo, pues bueno, este va a ser un reporte de prácticas profesionales e informe de competencias profesionales adquiridas en la experiencia de llevar a cabo las prácticas en un laboratorio farmacéutico. Las actividades desempeñadas en el laboratorio farmacéutico fueron mitad documentación y mitad formulación, debido a que el área de desarrollo de formulaciones está dividido así, para llevar a cabo todo el control documental de los avances y procesos controlados en el desarrollo de los medicamentos genéricos intercambiables, para llegar a una fórmula más estable y robusta, así como un proceso más eficiente, así como en el proceso de investigación de la molécula con la que se trabaja, por ejemplo. Y bueno, básicamente a los formuladores se les asignan proyectos varios y distintos en los que tienen que trabajar, es decir, varios medicamentos líderes con su fórmula farmacéutica específica, de los cuales tienen que ser un genérico con una formulación adecuada para que pase las pruebas de perfiles de disolución y por último las pruebas de bioequivalencia, que son el último paso para adquirir el registro de un medicamento y que esté listo para distribuirse y venderse. Así como también hay proyectos de esa magnitud, también hay proyectos más leves, por así decirlo, como reformulaciones. Como esto es cuando una fórmula presenta alguna problemática o simplemente se busca que su proceso sea más eficiente y abaratar costos de producción. O también inconsistencias a la hora de escalar un producto, quizás se deba buscar alternativas de proceso en la planta piloto. A esto es a lo que pues, se le llaman reformulaciones. Y bueno, es por todo esto que se debe llevar un control documental inicialmente para caracterizar la molécula del principio activo o activos con los cuales se vayan a trabajar. El primer paso es caracterizar la molécula. Para eso se necesita saber primero qué forma farmacéutica es la que se pretende tener. Y para y para eso se le deben hacer análisis a la materia prima, el principio activo solo. Checar su comportamiento, saber su pH, solubilidad, pKa, actividad, isomería, forma, reología, peso, densidad, fluidez, tamaño y forma de partícula, humedad relativa, entre otros. Generalmente se trabaja con polvos, así que se debe saber cómo reaccionar y cómo van a reaccionar y qué cuidados especiales se debe tener con ese polvo, a qué temperatura se trabaja bien con ellos, porque suele suceder, por ejemplo, que si la humedad del área en la que se está trabajando es muy alta, el polvo se haga piedra, se apelmace, o sea, por ejemplo, muy estático y sea difícil trabajar con él, pesarlo, lo que puede afectar obviamente el proceso y se debe de anotar y mantener todo esto documentado
obviamente para que a la hora de escalarlo pues no sucedan este tipo de problemáticas. Obviamente desde formulaciones siempre se van a tener todas las variables pues un poquito o más bien muy controladas. Y como siempre, siguiendo las buenas prácticas de documentación, como lo decía, si no se escribe, no se hizo. Aquí es especialmente útil esta regla, ya que en las pruebas y experimentos que se hacen para llegar a la formulación ideal, se debe de errar y experimentar, obviamente llevar controladas todas las variables que se puedan tener bajo control y jugar con esas variables para llegar a condiciones óptimas de desarrollo para estandarizar el proceso de la formulación que sea más robusta. Y bueno, una vez que se caracterizó el principio activo con el que se va a trabajar, sigue tomar en cuenta todos los datos recabados para inferir qué excipientes trabajarían mejor con el principio activo y para la forma farmacéutica. Para esto nos ayuda siempre el Handbook de excipientes, es como la Biblia de los formuladores, que nos ayuda a tener un mejor conocimiento de los excipientes, su uso óptimo y cantidades que regularmente trabajan mejor o por normativa se deben de respetar o tener un límite. Para esto también es indispensable dominar la norma oficial mexicana, la NOM 059 SSA, que es la base o columna vertebral de la industria farmacéutica. Es interesante recalcar también que se debe tener siempre dos proveedores de materias primas, uno de primer uso y el otro alterno, en dado caso de que el primero llegara a fallar o tener alguna problemática en algún punto de su producción, por ejemplo. Por lo que siempre se tienen que hacer pruebas de primer proveedor y el alterno, tanto para el principio activo como para los excipientes. Y bueno, una vez que se escogieron los excipientes, se procede a hacer las pruebas piloto que es en donde se aplican los conocimientos de operaciones unitarias, dependiendo de la forma farmacéutica en la que se va a trabajar. Yo pude observar y trabajar con cómo se fabrican en planta piloto y en producción en grande, tabletas, tanto por vía húmeda y por vía seca, cápsulas de gelatina blanda y gelatina dura, jarabes, soluciones, suspensiones, polvos, cremas, semisólidos, óvulos y supositorios, y también, por ejemplo, pellets. Y por dar un ejemplo, me tocó trabajar con pellets de Orlistat, es un principio activo, contenidos en cápsulas de gelatina dura. La problemática consistía en que las cápsulas tenían demasiada variación en el peso y se buscaba la forma en que el peso promedio de las cápsulas no variara tanto al final, por lo cual se tuvo que trabajar con distintos tamaños de cápsula, o bueno, yo tuve que trabajar con distintos tamaños de cápsula, encapsular a mano, encapsular semiautomáticamente y ver de qué manera se podía distribuir los pellets de la mejor forma para que fueran homogéneos y estuvieran lo suficientemente llenas como para no afectar en la absorción o farmacocinética que ya se tenía controlada. Y en ese caso era una reformulación menor y con la ayuda del sistema y siempre con la ayuda obviamente del sistema de control de cambios que consensa con todos los departamentos involucrados en qué podría afectar un cambio de ese estilo para determinar qué tan impactante o leve podría ser ese cambo y pues así obviamente evitar brechas en los procesos de cada área o pérdidas. Y bueno, básicamente esas fueron mis actividades. Además de ayudar pues siempre a los formuladores con las pruebas de cada proceso, manejando distintos tipos de equipo como mezcladores, secadores, balanzas analíticas, obviamente siempre para pesar cada tableta, cada cápsula individualmente, encapsuladoras semiautomáticas, tableteadoras, desempolvadoras, entre otros muchos equipos, el hecho fluidizante o leche fluido en pequeño y en grande, que también pues fue uno de mis equipos favoritos. Y bueno, a manera como de conclusión, quisiera compartirles que pues todo lo aprendido en la industria me dio un panorama mucho más amplio a la hora de absorber el conocimiento y me dio un enfoque más crítico para discernir entre la información que iba a aplicar y la que era básica para entender las posibles problemáticas que pudieran presentarse a la hora de conjuntar todos los datos y conocimientos en mi experiencia para sacar adelante mis proyectos. Y además, pues
quisiera comentar también que me dio la pasión para querer emprender y hacer mi propio laboratorio farmacéutico. Em, y pues ya después de años de trabajar en distintas áreas de la industria farmacéutica, pues obviamente creo que, no sé, el ver el conjunto de todas las áreas y cómo trabajan en equipo, cómo se puede crear una mejor sociedad, un mejor estado, un mejor país, un mejor mundo, si se pudiera, conjuntando todos los conocimientos de todos mis compañeros químicos farmacéuticos, no sé, creo que sería como un sueño hecho realidad. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por prestarme atención y obviamente pues estoy abierto a todos los comentarios, dudas que tengan. Quisiera, si con las experiencias pues que yo les di están abiertos a debatirlas o a hablarlas o quisieran, les surgió alguna duda, estoy totalmente abierto para contarles pues mi experiencia, desde, obviamente desde mi perspectiva, cómo vi las cosas y cómo pues han funcionado tanto profesionalmente como también emocionalmente, se vale. Y bueno, eso sería todo de mi parte.